Ok, entonces, para continuar, la semana anterior estábamos hablando sobre tipo de cambio real, sobre flujos netos de salida de capital, sobre las exportaciones netas, etcétera. Entonces, esta teoría ya la tenemos. Lo que vamos a hacer hoy es formalizarla, o sea, formalizar una teoría de cómo se determina ese tipo de cambio real, cómo se determina ese flujo de salida neto, ¿verdad? Y o sea, vamos a armar un modelito relativamente sencillo de unos 3 gráficos que nos expliquen el tipo de cambio y nos ayuden a relacionar con algunos temas de coyuntura y con algunas variables, digamos, como qué afecta ese tipo de cambio real, qué nos va a afectar las exportaciones, qué nos va a afectar la tasa de interés, etcétera. ¿Ok? Entonces eso ya es teoría macroeconómica de una economía abierta. ¿Por qué economía abierta? Porque ya comerciamos y también tenemos relaciones con el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a preguntarnos hoy? Bueno, ¿qué va a determinar, como les decía ahorita, qué va a determinar esa tasa de interés real? ¿Qué va a determinar el tipo de cambio real? ¿Qué va a determinar el flujo de salida neto de capital también? ¿Cómo vamos a relacionar estas variables con el mercado de fondos prestables que ya habíamos comentado, que ya habíamos formalizado, que va a ser parte de lo que hablemos hoy? Y vamos a relacionarlo un poco con esto otro del mercado abierto, ¿verdad? De la economía abierta. ¿Cómo se ve afectado el tipo de cambio real y la balanza comercial cuando hay un déficit del gobierno? ¿Verdad? Vamos a hacer 2 ejemplos, vamos a hacer dos casos distintos. 2 cosas que pueden pasar y cómo puede eso afectar la balanza comercial del tipo de cambio. Y bueno, ¿qué pasa con algunos eventos, con algunas políticas públicas, como por ejemplo restricción de importaciones, no sé, que gane alguna persona candidata a la presidencia que los mercados no ven con ojos buenos? Bueno, a veces hay ciertas cosas con respecto al mercado cambiario que pueden pasar y vamos a detallarlas hoy ya que tengamos el modelito, ¿verdad? Entonces vamos a armar ese modelo para explicar estas cosas. Entonces, ya en el capítulo anterior habíamos hablado de las exportaciones netas y muy importante, recuerden que las exportaciones netas tenían que ser ¿qué? Iguales a la salida neta de capital. Esa identidad nos va a ser muy útil hoy, muy, muy, muy útil. ¿Ok? Entonces, ya habíamos relacionado estos conceptos, ya habíamos hablado más o menos de qué son, qué es el tipo de cambio nominal, que es colones por dólar, y el tipo de cambio real. Lo que nos relaciona, recuerden, son los qué tantos bienes de un país puedo yo comprar con los bienes de otro, qué tan caro es un país con respecto a otro en general. Y ya habíamos hablado de conceptualmente qué son estas cosas. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de explicar cómo se mueven, cómo se afectan, qué variables las afectan y en qué dirección. ¿Ok? Entonces, empecemos con nuestro modelito ya conocido de fondos prestables. Recuerden que en una economía cerrada, el ahorro era igual a la inversión, ¿verdad? Y el mercado financiero, o mejor dicho, en este caso, el mercado de los fondos prestables, tiene que hacer que esto sea igual, ¿verdad? A través de la tasa de interés. Ahora, como estamos en una economía abierta, y como ya vimos la semana pasada, el ahorro en una economía abierta no es solo igual a la inversión, es igual a la inversión más la salida neta, ¿verdad? Que si es positiva significa que yo el ahorro nacional lo invertí en el país y otra parte lo saqué del país. A veces la salida neta de capital es negativa, lo cual significa que se invierte más de lo que se ahorra porque una parte de esa inversión viene de afuera, ¿verdad? Entonces, esto ya lo habíamos visto. Esta identidad nos va a servir para explicar o para remodelar nuestro mercado de fondos prestables en una economía abierta. ¿Ok? Recordemos que en este mercado la oferta de fondos prestables va a depender de la tasa de interés positivamente. O sea, recuerden que en este mercado, si ustedes les dan una tasa de interés más alta, les están incentivando a ahorrar más, porque les van a pagar más, ¿verdad? O sea, la tasa de interés es lo que les pagan a ustedes por ahorrar. Entonces, entre más alta sea la tasa de interés, más plata van a querer ustedes ahorrar, ¿verdad? También es positivo con respecto al ingreso, pero en este modelo eso no nos va a servir de demasiado. Por otro lado, recuerden ustedes que la inversión depende negativamente de la tasa de interés, porque al revés que el ahorro, la inversión
se paga con esa tasa de interés. Es decir, si ustedes quieren comprar una casa, tienen que pagar esa tasa de interés. Entonces, la tasa de interés les dice a ustedes qué tan caro va a salir a hacer esa inversión. Entonces, esa, esa inversión va a tener una relación negativa con respecto al ingreso. ¿Ok? Entonces, nos queda una pregunta importante. Esto ya lo sabíamos nosotros. ¿Qué es lo diferente? Bueno, que ahora tenemos salida neta de capital, ¿verdad? O sea, nos interesa también la salida neta de capital y cómo se comporta esa salida neta de capital con respecto a la tasa de interés. Y bueno, para nuestro alivio, esa tasa de interés y esa salida neta de capital se comportan igual que la inversión. Es decir, la salida neta de capital también tiene una relación negativa con respecto a la tasa de interés. ¿Ok? Ya les explico por qué. ¿Y por qué digo que eso es conveniente? Digamos, porque el ahorro tiene que ser igual a inversión más salida neta y estas dos nos conviene mucho que tengan las mismas direcciones con respecto a la tasa de interés. Hace mucho más sencillo. Entonces, la salida neta de capital va a tener una pendiente negativa con respecto a la tasa de interés. Les explico por qué. La tasa de interés nos dice qué tanto pueden pensarlo así como qué tanto nos pagan en este país por comprar activos costarricenses. O sea, si yo meto mi plata en Costa Rica o si yo soy un panameño que mete su dinero en Costa Rica y que la saca de Panamá, ¿cuánto dinero me van a dar en Costa Rica por ese ahorro mío o ese dinero o ese capital que yo estoy invirtiendo en Costa Rica? ¿Ok? Entonces, vean lo que pasa. Si la tasa de interés baja, piénsenlo así. Si la tasa de interés baja, significa que la tasa de interés de otros países relativamente se hace más atractiva que la de Costa Rica. Es decir, ustedes cuando tienen $1,000, ustedes dicen, ¿dónde meto esos $1,000? ¿En Costa Rica o en República Dominicana o en Ecuador o en El Salvador? Bueno, si la tasa de interés de Costa Rica baja, eso les quita a ustedes incentivos para dejar la plata en Costa Rica, ¿verdad? Porque hay otros países con tasas más altas. Es como una competencia de tasas de interés, ¿ok? Entonces, si la tasa de interés baja, ¿por qué aumenta la salida neta? Porque la gente quiere sacar más dinero. O sea, la gente quiere poner sus ahorros y sus inversiones y tal, sobre todo su capital, lo quiere sacar del país. Porque la tasa nacional, la costarricense, se hizo menos competitiva o se hizo menos atractiva ante ante las tasas internacionales. Cosa contraria pasa si la tasa de interés aumenta, porque si la tasa de interés aumenta, entonces más bien en vez de sacar el dinero, lo que queremos es cada vez sacar menos dinero y esto puede incluso ser negativo, ¿verdad? Recuerden que la salida neta de capital puede ser negativa, en cuyo caso entra más dinero del que sale. ¿Y por qué podría entrar más dinero del que sale? Bueno, porque la tasa de interés es tan buena que la gente en vez de meter la plata en Estados Unidos o en Panamá o en República Dominicana, viene a Costa Rica y entra un montón de dinero. ¿Ok? Entonces, eso es la relación de la tasa de interés con la salida neta. Todo lo cual nos da un nuevo modelo de fondos prestables de oferta y demanda, donde el ahorro sí, ya sabíamos, relación positiva con respecto a la tasa, y la demanda de fondos prestables, que en este caso ya no es solo la inversión, ¿verdad? Es la inversión más la salida neta. Como les dije, muy convenientemente, ambas tienen una relación negativa con la tasa de interés. ¿Y por qué es conveniente? Porque entonces la demanda de fondos prestables, la demanda total de fondos prestables, también va a mostrar una relación negativa con respecto a la tasa. ¿Ok? Entonces, este es nuestro nuevo modelo de fondos prestables que nos va a relacionar el ahorro con la demanda de fondos prestables. Ya no digo inversión porque ya no es solo inversión, es inversión más salida neta de capital. ¿Ok? Y esto, el mercado financiero en este equilibrio va a determinar la tasa de interés. Entonces, ¿qué determina la tasa de interés real? Bueno, este juego de oferta y demanda, que ahora nos incluye en una economía abierta la salida neta de capital. ¿Listo? Ok, entonces para pasar a entender un poco mejor cómo funciona esto, pasemos con un pequeño ejercicio. O sea, ¿qué pasa si el gobierno tiene un déficit? ¿Ok? Supongamos que este es el equilibrio inicial, pero que después el gobierno tiene un déficit fiscal. Recuerden que lo que hemos visto en las clases pasadas es que cuando el gobierno tiene un déficit, se reduce el ahorro, ¿verdad? Porque el ahorro público se hace negativo o se hace más negativo, lo cual es como quitarle ahorro al país.
Entonces, a la misma tasa de interés, como el gobierno necesita fondos, como el gobierno ya no ahorra, entonces la curva de ahorro se mueve hacia la izquierda, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto antes y el resultado no es diferente en este caso. ¿Qué pasa aquí? E introduzco también un segundo gráfico. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, este ya lo habíamos hablado, pero digamos relacionándolo. ¿Qué pasa en este caso? Se reduce la oferta de fondos prestables, se llega a una tasa de interés más alta donde se transan menos fondos prestables. Y vean que la tasa de interés subió. ¿Qué significa eso? Se hace más atractivo meter la plata en Costa Rica, digamos. Es decir, a esta nueva tasa de interés y tomando en cuenta que la curva de salida neta de capital no cambió, porque lo que cambió en este caso es el ahorro, nada, no cambió nada de esta curva. Lo único que cambió es que el gobierno tiene un déficit, o sea, se ahorra menos. ¿Ok? Pero vean que esta nueva tasa de interés, sí, se invierte menos, se ahorra menos y menos personas van a sacar su dinero de Costa Rica, o lo que es lo mismo, más personas de afuera van a ver Costa Rica como un destino competitivo para meter su capital y va a entrar más capital, ¿ok? O sea, la salida neta de capital se hace más negativa o se mueve hacia la izquierda, digamos. Menos personas van a sacar ese dinero porque Costa Rica se hace más atractivo para ese capital, ¿ok? Entonces, esto es lo que pasa. Entonces, como les dije, el modelo que vamos a desarrollar en esta clase solo incluye, es muy bello en cierto sentido también porque es muy sencillo en cuanto a la cantidad de variables. Solo tiene tres gráficos, tres mercaditos. Tiene el mercado de fondos prestables, donde se determina la tasa de interés, la cual nos va a afectar la salida neta de capital. Este es el segundo gráfico que nos va a interesar. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tasa de interés? Y aquí nos va a interesar qué pasa con la salida neta de capital. Y va a haber un tercero, ¿sí? Son tres, y ahorita vamos a introducir un tercero que es el mercado cambiario, ¿ok? Y con eso nos vamos a explicar muchas cosas bastante interesantes. Entonces, acá se determina la tasa de interés, aquí se determina la salida neta de capital. Ahora, vamos con el tercero y con este estamos un poco menos familiarizadas y familiarizados, pero van a ver que nada demasiado allá y nos va a ser muy útil para entender el modelo como un todo. En el mercado cambiario nos va a servir mucho esta identidad que ya teníamos, de que al final las exportaciones netas son iguales a la salida neta de capital, ¿verdad? Porque cada vez que yo exporto algo me pagan con dinero, que es un activo costarricense, ¿verdad? Tienen que adquirir ese activo. Entonces, toda venta tiene como contraparte una salida neta de capital y al revés, ¿ok? Entonces, ¿por qué esta identidad nos va a ser útil? Bueno, porque vamos a definir que las exportaciones netas son demanda por moneda nacional. O sea, yo sé que aquí dice dólares y entre paréntesis colones. En el manquio y en el libro va a hablar de dólares como la moneda nacional. Yo sé que no estamos acostumbrados o acostumbrados a eso, pero lo que sí quiero que les quede claro es que es la demanda por la moneda nacional. Si estamos en Costa Rica, son los colones. Yo, a lo largo de la clase, voy a seguir hablando como si estuviéramos, porque efectivamente estamos en Costa Rica, y voy a seguir hablando de colones, ¿sí? Pero es la moneda nacional, la moneda del país. Es decir, si más gente quiere exportaciones costarricenses, digamos, el café que se produce aquí, por ejemplo, tiene que pagar eso con colones, ¿ok? Vamos a asumir que eso lo tiene que pagar con colones. Es decir, si alguien quiere exportar o comprar esas exportaciones costarricenses en otro país, va a tener que cambiar sus dólares por colones, porque nos va a pagar a nosotros en colones. Es decir, va a demandar, para comprar ese café costarricense, tiene que demandar colones, ¿ok? O sea, los extranjeros van a necesitar moneda nacional para comprar esas exportaciones. Entonces, esto va a ser de demanda. Y la salida neta de capital nos va a ejercer como una oferta. ¿Ok? Vean cómo dice acá. Los residentes de este país, o sea, en este caso de Costa Rica, van a tener que vender dólares, o mejor dicho, van a tener que vender moneda nacional para obtener esas divisas con las cuales tienen que adquirir activos extranjeros. Es decir, si un costarricense dice, yo no quiero tener mi plata en Costa Rica, yo la quiero tener en Panamá, ¿qué significa eso? Para tener tu plata en Panamá, vos no te sirve tener colones.
Lo único que te sirve es que cambiar tus colones por dólares, ¿verdad? Lo cual es lo lógico, porque en Panamá no van a aceptar colones. Yo quiero invertir en Panamá, yo quiero ahorrar en Panamá, yo quiero poner una empresa en Panamá. No te van a servir los colones. O sea, les aseguro que no sirve de nada. Entonces, si ustedes quieren sacar la plata del país, ¿qué necesitan hacer? Vender sus colones que no sirven de nada en otro país y comprar divisa extranjera. ¿Qué es divisa extranjera? Bueno, pueden ser dólares, pueden ser euros, o sea, compran la moneda extranjera. Y con esa moneda extranjera compran los activos o ahorran o ponen la empresa o invierten o lo que sea que vayan a hacer con ese dinero o con ese capital, necesitan vender sus colones y comprar dólares o comprar divisa. Todo lo cual nos da este modelito de oferta y demanda. O sea, las exportaciones funcionan como una oferta, perdón, como una demanda de moneda nacional, porque si la gente de afuera quiere comprar nuestras cosas, necesita demandar nuestra moneda. Por otro lado, si nosotros queremos sacar la plata del país, no nos sirve nuestra moneda, tenemos que cambiarla por moneda extranjera. Es decir, tengo que ir al mercado cambiario, ofrecer colones y demandar dólares. ¿Ok? Entonces, como ya habíamos hablado, ambas cosas, salida neta de capital y exportaciones netas, son dos caras de la misma moneda. Uno nos va a funcionar como demanda de nuestra moneda nacional y el otro como oferta. En equilibrio, ambas tienen que ser iguales. ¿Ok? Em, ¿Qué variable nos va a facilitar o nos va a garantizar que estas dos en equilibrio sean iguales? Bueno, el tipo de cambio real. ¿Sí? O sea, el tipo de cambio real nos va a hacer que la oferta sea igual a la demanda. ¿Por qué? Porque, o sea, el tipo de cambio real nos dice qué tan caras son nuestras cosas con respecto a las otras, ¿verdad? El tipo de cambio nominal nos dice qué tan cara es nuestra moneda con respecto a la moneda extranjera. Y esa es la variable que nos va a interesar, porque yo al final necesito que la oferta de colones en el mercado cambiario sea igual que la demanda de colones. ¿Y cuál es el precio de un colón? Se preguntarán ustedes. Bueno, el precio de un colón va a ser el tipo de cambio real. ¿Ok? En términos de bienes, ¿verdad? Si yo les hablo del tipo de cambio nominal, es cuál es el precio de un colón en términos de dólares. Si yo les hablo del tipo de cambio real, les estoy hablando de cuál es el precio de un colón en términos de bienes de los otros países. Y obviamente no están desligadas, o sea, si hay una apreciación real del tipo de cambio, puede que haya también una apreciación nominal del tipo de cambio. No son cosas mutuamente excluyentes tampoco, pueden ir en la misma dirección. ¿Ok? Entonces, la variable que nos va a equilibrar este mercado es justamente el tipo de cambio real. Vamos a definir entonces este tercer modelo, este tercer gráfico. La oferta de colones. Aquí dice dólares, ¿verdad? Ya saben que esto es moneda nacional. Yo voy a hablar de colones porque estamos en Costa Rica. Pero la oferta de esos colones va a venir dada, ya habíamos hablado, por la salida neta de capital. Vamos a decir que esta curva es inelástica porque ya va a estar determinada de antemano. Es decir, vamos un poquito atrás. En este mercado, con la tasa de interés se determina cuál va a ser la salida neta de capital en el país, ¿cierto? Una vez que ustedes tienen la salida neta de capital, eso es un número fijo. O sea, no sé, va a salir 100 colones del país. Listo. Esa va a ser la oferta de colones. 100 colones. ¿Ok? ¿Por qué es inelástica? Bueno, porque ya está determinada en otro mercado. O sea, no se determina aquí, se determina ya, en el otro mercado. La demanda, que son las exportaciones, sí van a tener una pendiente y sí van a estar relacionadas con el tipo de cambio real. Si el colón se hace más barato, ¿qué significa? Que la gente de otros países puede comprar más fácilmente y más baratamente, si es que eso existe, estos colones, ¿verdad? O si estamos hablando de tipo de cambio real, los bienes costarricenses se hacen más baratos, con lo cual se hacen más atractivos para los extranjeros. Es decir, si el tipo de cambio real baja, los bienes costarricenses se hacen más baratos, la gente de afuera quiere comprar bienes costarricenses y demanda más exportaciones netas. O sea, si el café costarricense se hace más barato, la gente compra más, ¿verdad? En cambio, si el tipo de cambio real se aprecia, significa que nuestros bienes son más caros. Como nuestros bienes son más caros, la gente quiere comprar menos. Y eso es todo. ¿Ok? Entonces, la oferta de colones, que es la salida neta de capital, ya está determinada en otro mercado. Entonces, esto es inelástico. La demanda
¿verdad? De esos colones que viene dada por las exportaciones netas tienen una relación negativa con el tipo de cambio real, porque entre más barato sean las cosas de Costa Rica, más se va a querer exportar. Entre más caras sean, menos se va a querer exportar. ¿Ok? Entonces, vean que en poco rato y con pocos gráficos ya tenemos desglosado nuestro modelo, o sea, ya lo tenemos listo. ¿Ok? Ahora, pasemos a una pequeña nota al pie de página de cómo procesar ciertas cosas o cómo interiorizar en el modelo ciertas cosas. Por ejemplo, cuando una persona, aquí está hablando de Estados Unidos, pero yo voy a decir de Costa Rica porque recuerde que es el país donde uno está. Y en el libro es Estados Unidos, pero pues aquí voy a seguir hablando de Costa Rica, que solo quiero que entiendan que es el país donde uno está, o sea, la moneda local. ¿Ok? Cuando un residente de este país, de donde estamos, compra bienes de afuera, ¿qué pasa en el mercado cambiario? ¿Está afectando la oferta o la demanda? Y es que van a ver que podría ser cualquiera de las dos y en verdad vamos a llegar a que las dos están bien. Digamos, si ustedes quieren comprar, pónganse de ejemplo un carro japonés, ¿verdad? Si ustedes quieren un carro japonés, ustedes necesitan vender sus colones, su moneda nacional, para comprar la divisa, los yenes, digamos, o los dólares o los euros con los cuales comprar esa cosa. ¿Verdad? O sea, el bien que ustedes van a importar no se compra en colones, se compra en alguna otra moneda. Entonces ustedes tienen que aumentar la oferta. Al mismo tiempo, uno podría decir que si ustedes van a comprar un bien importado, ustedes demandan menos colones o hacen que la curva de demanda de colones sea menor. O sea, hay dos opciones. O ofrecen más colones para comprar esos bienes o disminuyen la demanda de colones. Porque en términos netos van a demandar una importación, ¿verdad? O sea, ustedes quieren un carro japonés, ustedes quieren importar algo. Entonces, recuerden que habíamos definido que las exportaciones netas son la demanda. Y si ustedes quieren importar algo, estas exportaciones netas se van a hacer más pequeñas. O sea, la demanda disminuye. Entonces, ¿qué afecta? Si ustedes compran un bien extranjero, ¿afecta la oferta o la demanda? Ustedes pueden verlo de cualquiera de las dos maneras. Ahora, ¿qué dice acá? En el libro, Mankey va a usar esta segunda perspectiva, pero yo sé que intuitivamente tal vez ustedes piensen que sea esta la opción más acertada. Mi mensaje es que pueden usar cualquiera de las dos. O sea, si ustedes quieren un bien extranjero, las dos cosas están pasando. O sea, cualquiera de las dos cosas. Pueden verlo como que la oferta de colones aumenta porque pues necesitan otra divisa y necesitan ofrecer sus dólares. O pueden estar diciendo más bien que la demanda se disminuye. Al final el resultado va a ser el mismo. Entonces van a ver que no tiene ningún Profe, efecto. ¿Qué pasa al final? Sí, decime. no se puede decir que los dos están sucediendo al mismo tiempo. Sí, o sea, también técnicamente uno podría decir que los dos están pasando al mismo tiempo, pero por facilidad y digamos por, no sé, por elegancia del modelo, hagan una de las dos cosas, por recomendación. Pero digamos, técnicamente podría ser que ambas cosas estén pasando al mismo tiempo, porque si uno ofrece más colones y al mismo tiempo demandan menos dólares en el mercado. Pero, pero digamos, o sea, eh, la cosa es que en el libro siempre va a decir que está pasando esto, pero si ustedes lo ven por este lado, no hay ningún problema. Sí, puede ser que estén pasando las dos cosas al mismo tiempo, pero cuando vean un ejercicio y cuando lo piensen, digamos, qué está pasando, eh, mejor escojan alguna de las dos para no enredar demasiado. El resultado les garantizo que al final va a ser el mismo. Entonces, frescos por ahí. Pero sí, o sea, sepan que puede ser esta también. Y también puede ser las dos, pero para efectos prácticos, les recomiendo que elijan una al estar elaborando el ejercicio. Entonces, nada, por ahí. Segunda pregunta. Si una persona extranjera compra un activo costarricense, o sea, no sé, trae su dinero para poner una empresa, yo qué sé, o compra, o mejor dicho, es un activo, compra bonos del gobierno costarricense, ¿verdad? Un extranjero viene y compra bonos de Costa Rica. ¿Qué pasa en el mercado de divisas? ¿Significa que está aumentando la demanda de colones para comprar esos bonos? ¿O significa que se están reduciendo la oferta de colones porque obviamente si alguien extranjero viene aquí a Costa Rica a comprar bonos del gobierno costarricense, está reduciendo la salida neta de capital, ¿verdad?
porque está trayendo dinero para invertir. Entonces, ¿qué está pasando? Está demandando dólares para comprar eso, o sea, está demandando colones para comprar ese bono o está ofreciéndose en el mercado menos colones eh, para justamente comprar esos bonos y reducir este rubro de salida neta de capital. Bueno, puede ser cualquiera de las dos. Ambas son equivalentes. ManQ también está usando esta segunda. O sea, dice que cuando alguien viene aquí a comprar bonos costarricenses, se reduce la salida neta de capital, lo cual es cierto, y eso reduce la oferta. Pero también pueden verlo por acá. Sí, también puede que ambas estén pasando al mismo tiempo, pero si ven un ejercicio sobre esto, pues elijan alguna de las dos y sepan que ambas son correctas. ¿Ok? Esta es súper intuitiva. Entonces, si ustedes solo leen el libro, puede que digan, hey, pero a lo mejor lo que está haciendo es que la demanda se afecte y no la oferta, pero bueno, ambas son iguales y ambas van a llevar al mismo resultado. Entonces, por ahí, frescas y frescos, ¿verdad? Entonces, ahora sí, hagamos un pequeño ejercicio ya con todo nuestro modelo armado. ¿Qué pasa si el gobierno tiene un presupuesto desbalanceado? ¿Qué pasa si empieza a haber un déficit? ¿Sí? Supongamos que la balanza comercial está equilibrada, que el gobierno está balanceado y que de un momento a otro el gobierno genera un déficit. Ya sabemos que el déficit nos va a afectar la oferta de fondos prestables, ya sabemos que la tasa de interés va a aumentar, con lo cual más personas van a invertir en Costa Rica, más personas costarricenses van a dejar su plata en el país, lo cual hace que la salida neta de capital disminuya. Ya eso lo sabemos, pero vamos a ver qué pasa también en el mercado cambiario, porque ese nos falta, ese no lo habíamos visto antes. Y vamos a ver qué pasa con la balanza comercial, porque en este mercado cambiario también se determinan las exportaciones netas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver ese tercer mercado. Ya sabíamos nosotros antes que la salida neta de capital disminuye, es decir, la oferta de colones en el mercado cambiario se va a reducir, porque esto se determinaba en otro mercado y ya sabemos que va a ser más chiquito, ¿sí? Es decir, al mismo tipo de cambio real se ofrecen menos colones en el mercado, con lo cual el tipo de cambio va a subir, ¿ok? Entonces vean qué pasa. Si el gobierno tiene un déficit, sube la tasa de interés. Primer efecto, sube la tasa de interés. Segundo efecto, se reduce la salida neta de capital. Tercer efecto, se aprecia el colón. Los bienes costarricenses se hacen más caros. Y también puede que afecte, y normalmente va a afectar el tipo de cambio nominal. O sea, no solo los bienes costarricenses van a ser más caros, sino que el colón va a ser más caro. ¿Sí? Lo cual se interpreta al revés de cómo ustedes piensan el tipo de cambio y como yo pienso el tipo de cambio cotidianamente. Uno habla de tipo de cambio como colones por dólar, como cuántos dólares, cuántos colones me dan por cada dólar. Aquí estamos hablando al revés. ¿Cuántos dólares me dan por cada colón? O sea, el precio de un colón, ¿cuántos dólares son? El precio de un colón, ¿cuánta divisa extranjera es? Y si esto sube, no es que pasamos de 700 a 800, a 800 colones por dólar. Es que más bien al revés. Baja de 700 a 500 colones por dólar o a 300 colones por dólar, se aprecia el colón, se hace más potente, se hace más caro, encarece los bienes costarricenses respecto al resto. Y vean que en el equilibrio, la oferta y la demanda de, de colones es menor. Es decir, hay menos salida neta de capital y que también se reduce en este equilibrio, las exportaciones netas. ¿Por qué se reducen las exportaciones netas? Porque es que las cosas son más caras. Entonces la gente no va a querer exportar tantos bienes costarricenses porque son muy caros. Más bien, la gente en Costa Rica va a ver más fácil comprar cosas afuera, porque el resto del mundo se hace relativamente más barato respecto a Costa Rica. Entonces, en este nuevo equilibrio, ¿qué pasa? Si el tipo de cambio real se aprecia, la salida neta de capital es menor y las exportaciones netas son menores también. O sea, hay un déficit comercial también. O sea, se aumenta el déficit comercial. No sabemos si era, bueno, sabemos que estaba balanceado. O sea, aquí era cero. El balanza comercial aquí era cero. Entonces aquí es negativo. O sea, va a haber un déficit comercial. Vean que al final, y por eso este modelito tiene pocos gráficos, pero nos ayuda a relacionar muchas cosas. Un déficit del gobierno termina también significando una, un aumento en el déficit comercial.
como obra de que en el mercado cambiario el tipo de cambio se apreció y las cosas en Costa Rica son más caras para el resto del mundo. Entonces se exporta menos, se importa más. Y bueno, eso fue lo que logró el gobierno. ¿Qué logró el gobierno con su déficit? Varias cosas. Que se ahorrara menos, que aumentara la tasa de interés, que se redujera la salida neta de capital y por último, que se apreciara el tipo de cambio y que al mismo tiempo aumentara el déficit comercial. ¿Ok? Vean que son varias cosas que están pasando al mismo tiempo como resultado de que el gobierno está teniendo un déficit más grande. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a seguir viendo este modelo y otras cosas que pueden pasar. En resumen, eso lo pueden ver aquí en esta filmina. ¿Qué pasó? Todo esto que ya les dije. Sí, menos ahorro, más tasa de interés, se reduce la salida neta de capital, se aprecia el tipo de cambio, disminuyen las exportaciones netas. ¿Ok? Varias cositas. Y vean que todo eso salió de este modelo. ¿Ok? Nos va a ser muy útil para ver muchas cosas. Vean, una forma de verlo y que yo les recomiendo, por ejemplo, en un examen, o si ustedes lo van a graficar, que grafiquen el mercado cambiario por debajo de la salida neta de capital, porque el punto de equilibrio en este mercado de salida neta de capital nos va a significar directamente la oferta de colones en el mercado. Vean que cuando hubo el déficit aumentó la tasa de interés. Entonces, antes teníamos esta salida neta y ahora tenemos esta. Entonces se mueve la oferta hacia la izquierda. ¿Ok? Les va a ser mucho más sencillo y también más intuitivo hacer el análisis si este mercado lo dibujan abajo del otro. Porque la salida neta de capital directamente es esta raya vertical de acá. O sea, es la oferta de esos colones en el mercado cambiario. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un tercer ejercicio para ver otra forma en la cual esto se puede mover. Y para seguirnos familiarizando con el modelo, supongan que ya no hay un déficit, o sea, ya, olvídense del déficit. Supongan que el gobierno da un incentivo para invertir. O sea, si usted invierte, yo le quito impuestos o lo que sea. Entonces, vamos a incentivar la inversión. Vamos a ver qué pasa sobre las variables que ya habíamos hablado. ¿Qué pasa en el mercado de fondos prestables? Si ustedes están incentivando la inversión, ¿qué significa eso? Están incentivando la demanda. Aumenta la demanda por fondos prestables. Porque recuerden que la demanda es inversión más salida neta de capital, ¿verdad? Y ustedes están directamente incentivando la inversión. Entonces, aquí la oferta no se va a mover, lo que se va a mover es la demanda. Aumenta la demanda, aumenta la tasa de interés, pero vean que a diferencia del déficit, aquí más bien se ahorra más. No estamos reduciendo el ahorro. Hay una tasa de interés mayor, pero se invierte más dinero. ¿Ok? Como la tasa de interés aumenta, recuerden ustedes que la salida neta de capital se reduce, porque la tasa de interés es más alta, Costa Rica se hace más atractivo, la gente deja su plata aquí, gente extranjera va a traer su dinero a Costa Rica, ya ese cuento lo vamos entendiendo cada vez mejor. ¿Y qué pasa? Ya sabemos que esto significa que va a reducirse la oferta de colones en el mercado cambiario, ¿verdad? Vamos abajo. Se reduce la oferta de colones en el mercado cambiario, con lo cual pasa lo mismo que con el gobierno teniendo un déficit. Se aprecia el tipo de cambio real, aumenta el déficit comercial. Entonces, ¿cuál es la única diferencia entre todo esto que está pasando y el ejemplo del gobierno con déficit? La única diferencia es que aquí, al final, el ahorro y la inversión son mayores. Y en el caso del gobierno eran menores. ¿Ok? Esa es la única diferencia. Entonces, sí, el gobierno logró una tasa de interés más alta, menor salida neta de capital, una apreciación de la moneda y un déficit comercial más grande. Pero, la diferencia es que en este caso sí logró incentivar la inversión. O sea, al final sí hubo más inversión, ¿verdad? Y todo eso lo podemos ver con el mismo modelito. ¿Ok? Entonces vean que la única diferencia es que aquí incrementa la inversión. Es lo único que está cambiando. ¿Ok? Ahora, pasemos a algo un tanto distinto. ¿Qué pasa si el gobierno mete política comercial? ¿Y qué es política comercial? Es todo aquello que influye la importación y la exportación de bienes. ¿Ok? Por ejemplo, ponerle aranceles o tarifas a las importaciones. O sea, si usted quiere importar arroz, está bien, pero págueme un impuesto. O cuotas. Usted no puede importar más de 100 kilos de arroz al año, por ejemplo. Otra forma menos común es restricciones voluntarias. O sea, ustedes le dicen, su gobierno les dice a otro país, por favor, o bajo ciertas condiciones, restrinja sus exportaciones. ¿Ok? Todo esto
va a tener varios objetivos, entre los cuales está mantener el empleo en alguna industria específica, por ejemplo, porque usted no quiere que se importe tanto arroz, porque yo quiero que los arroceros en Costa Rica tengan más empleo, que no tengan que competir con arroz extranjero, ¿verdad? Yo quiero reducir el déficit comercial porque el déficit comercial está muy grande y hay algún argumento un poco escueto en ese sentido de que el déficit comercial es malo, cuando en verdad no, o sea, no tendríamos que verlo así. Eso es una perspectiva muy mercantilista de la situación. Si ustedes tienen un déficit comercial grande, la gente también se beneficia porque está consumiendo bienes extranjeros, de los cuales al final se beneficia también, ¿verdad? Pero bueno, digamos que el gobierno quisiera tener exportaciones netas más grandes para decir que le vende al mundo más de lo que le compra al mundo. Y detrás de esas políticas comerciales van a estar estos argumentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos impuestos, ponemos cuotas, restringimos las importaciones, decimos que el aguacate mexicano tiene una enfermedad y que en verdad no es apto para el consumo humano, entonces lo vamos a bloquear. O sea, hay muchas formas de bloquear el comercio, ¿ok? De hecho, el aguacate no sé si han visto que está ahora más barato porque ya entró otra vez el aguacate extranjero. Entonces, digamos que, eh, ¿qué pasa si el gobierno establece una cuota? O sea, restringe las importaciones, ¿verdad? Para que se compren más carros estadounidenses. Aquí voy a hacer un cambio. Aquí voy a hablar de Estados Unidos porque estamos hablando de carros. En Costa Rica no se producen automóviles, entonces tal vez sea un poco intuitivo si yo hablo de carros costarricenses. Estamos en Estados Unidos, entonces restringimos las importaciones de carros japoneses para que se compren más carros estadounidenses y mantener el empleo en ese sector. ¿Qué nos va a afectar esto? Bueno, resulta ser que la oferta y la demanda de fondos prestables no cambia. Sí, ahí eso no va a cambiar en absolutamente nada. No estamos ahorrando más, no estamos demandando más inversión. La tasa de interés, por tanto, no va a cambiar. La salida neta de capital tampoco va a cambiar. Aquí lo único que vamos a afectar es el mercado cambiario. O sea, lo único que vamos a afectar son las exportaciones netas, porque directamente estamos reduciendo la cantidad de importaciones, ¿verdad? Con lo cual las exportaciones netas se hacen más grandes porque estamos importando menos. Entonces las exportaciones netas se hacen más grandes. Si ustedes restringen las importaciones japonesas, ¿qué pasa entonces en el mercado cambiario? Al mismo tipo de cambio real, se demandan más colones. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder comprar tantos carros japoneses. O sea que esa demanda de colones se va a hacer más grande, ¿verdad? La demanda neta, digamos, de colones. Es decir, ahora se va a exportar más de lo que se importa relativamente porque no se puede, o sea, es que el gobierno no nos va a dejar importar más carros japoneses, con lo cual las exportaciones netas se hacen más grandes. Y recuerden que las exportaciones netas son nuestra demanda de colones. Entonces, con esta cuota, la demanda de colones se desplaza a la derecha, aumenta el tipo de cambio real y vean que al final, con respecto al resultado inicial, eh, se transan en el mercado la misma cantidad de colones. O sea, el tipo de cambio sí va a subir, pero la cantidad de colones que se transa es la misma. Y otra cosa, ¿qué pasa la balanza comercial? Si aquí se transa lo mismo que acá, ¿qué significa? Que la exportación neta en este punto es la misma que la exportación neta aquí. O sea, al final, en el nuevo equilibrio, no va a haber mayor déficit, no va a haber mayor superávit. O sea, si el gobierno lo que quisiera hacer es balancear más o tener mayores exportaciones con respecto a las importaciones, al final no lo va a lograr. O sea, al final las exportaciones netas van a ser lo mismo. ¿Y qué nos va a equilibrar eso? El tipo de cambio real. O sea, sí, estás reduciendo las importaciones, pero las cosas estadounidenses se hacen más caras. Entonces, todo se equilibra, todo va a estar en perfecto equilibrio. ¿Qué se afectó? ¿Cuál es la única variable que se afectó aquí? El tipo de cambio real. Ahora, hay que tomar en cuenta una cosa. Si el gobierno aquí no logró aumentar el superávit comercial o reducir el déficit comercial, puede que, y eso no se ve en este mercado, pero uno podría asumir que si se están importando menos carros japoneses, se compran más carros estadounidenses, ¿verdad? Porque si no puedo comprar el carro de Japón, es probable
que quiera comprar el carro de aquí, ¿cierto? Entonces sí, puede que haya mantenido el empleo, eso muy probablemente sí lo va a lograr, pero vean lo siguiente, aumentó el tipo de cambio real. ¿Qué significa eso? Que los bienes estadounidenses se hacen más caros respecto a los japoneses. Es decir, la gente en Estados Unidos que está exportando cosas en sectores particulares, digamos, el sector de las computadoras, yo qué sé, como el tipo de cambio real se apreció, entonces estas personas van a encontrar más difícil vender sus productos en el extranjero, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que el gobierno está beneficiando al sector automovilístico estadounidense, el cual sí seguramente está mejorando, el cual sí seguramente está teniendo más empleo, el cual sí seguramente está vendiendo más carros, pero a cambio está afectando al sector exportador, porque el sector exportador va a poder competir más difícilmente con el resto del mundo, dado que sus bienes son más caros que los del resto del mundo o se hicieron relativamente más caros con respecto al resto del mundo. ¿Ok? Entonces sí, vamos a mejorar la situación de la gente que vende carros en Estados Unidos, pero vamos a afectarle el negocio a las personas que exportan cosas en Estados Unidos. ¿Ok? Eso luego lo pueden leer aquí también, está dicho de otra manera. No se afecta la salida neta de capital, no se afecta las exportaciones netas, no reduce el déficit comercial. Sí, puede que al final seguramente se compran más automóviles, se mantiene más el empleo, pero la industria de exportaciones se contrae. ¿Por qué? Porque en sectores específicos exportadores ahora va a ser más caro vender, entonces les van a comprar menos. O sea, yo sé que al final las exportaciones netas van a ser las mismas, yo sé que sí, pero recuerden que se está importando menos. O sea, puede ser que esas exportaciones netas se hayan dado porque las exportaciones se reducen, pero también se reducen las importaciones. Entonces al final quedamos igual en términos netos. Pero la gente que exporta va a ver más difícil vender sus productos porque ahora el resto del mundo los ve como productos más caros. ¿Ok? Entonces ese es el tema que quería mostrarles. Que al final el gobierno va a beneficiar un sector para afectar a otro. ¿Ok? Aquí hay un caso de estudio, digamos, China compra, no sé si saben, pero China es el principal, no deudor, al revés, el principal prestamista a nivel mundial, es el país al que más bien el resto del mundo le debe más dinero. China ha acumulado en los últimos años muchos activos de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y si ustedes se ponen a ver los datos en el mediano y largo plazo, se ha depreciado el tipo de cambio estadounidense. ¿Ok? O sea, para comprar ustedes activos estadounidenses, ustedes necesitan vender sus yenes, comprar esos dólares, ¿verdad? Y en el mediano plazo eso nos va a llevar a depreciar el tipo de cambio. ¿Ok? O sea, el tipo de cambio chino, ¿verdad? Lo cual implica una apreciación real del dólar respecto al renminbi. ¿El renminbi? Es que perdón, estaba pensando en el yen, no, o el yuan chino, digamos, la moneda china. O sea, China para acumular estos activos de Estados Unidos, según el modelo, que es lo importante de este caso de estudio, o sea, relacionar esto de la realidad con el modelo. China necesita comprar bonos de Estados Unidos. Entonces, ofrece sus renminbis, compra dólares, demanda dólares, lo cual implica que en el mediano y en el largo plazo se aprecia el dólar, o sea, se hace más caro, porque la demanda por dólares aumenta, ¿verdad? Y se reduce la oferta de yuanes o de renminbis. ¿Qué significa esto? Que en el mediano y el largo plazo ustedes van a ver mayores importaciones de Estados Unidos que vienen desde China, ¿verdad? Estados Unidos se hace relativamente más caro, China se hace relativamente más barato, con lo cual los bienes chinos se hacen más atractivos, las empresas estadounidenses compran más bienes chinos, las empresas chinas cada vez compran menos bienes de Estados Unidos y los producen ellos, ¿verdad? Que también es un país enorme y muy industrializado. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Un déficit comercial mayor. Contra esto es contra lo que estaba muy entre comillas, ¿verdad? No, no, yo sé que no me pueden ver porque no tengo la cámara, pero muy entre comillas estaba luchando Trump, o sea, el gobierno de Trump. O sea, él decía, China nos está robando, no sé qué, porque nosotros estamos importando muchas cosas chinas y los chinos
importa muy pocas cosas nuestras. Eso no puede ser así. Ahora, ¿por qué? Yo no sé. Digamos, un déficit comercial en sí mismo, como les había dicho ahorita, y eso lo van a profundizar después en el curso de comercio, no es malo. O sea, la gente de Estados Unidos y las empresas estadounidenses se van a beneficiar de importar cosas chinas, de importar bienes más baratos también. Y las personas también van a beneficiarse de comprar cosas chinas. Entonces, o sea, el problema en sí no pareciera ser tan grave como Trump lo hizo ver, pero para él era un robo. O sea, era un robo que Estados Unidos comprara más de China de lo que China compraba de Estados Unidos. Y que puso todo tipo de aranceles, todo tipo de restricciones al comercio justamente eh, para ir en contra de este fenómeno, ¿verdad? Y para aumentar las exportaciones netas. Ya vemos que al final puede ser, y de hecho eso pasó, que las exportaciones netas al final queden igual, simplemente logrando una apreciación aún mayor del dólar con respecto al yuan. Eh, pero, y si ustedes ven, el déficit comercial estadounidense sigue siendo enorme hoy día, y aún más con el tema de los precios del petróleo, ¿verdad? Aunque Estados Unidos exporta petróleo, pero el petróleo cotizado en Europa es bastante más caro. Entonces hay muchas cosas que Estados Unidos importa que se hacen más caros relativamente con respecto a antes, ¿verdad? Y otra cosa es que eh, a eso se le llaman los términos de intercambio, o sea, el precio de las exportaciones que tiene uno con respecto al precio de las importaciones. Y si ustedes ven los datos de déficit, pues bueno, sigue siendo enorme y ahorita con esto de la inflación y tal, muchos bienes importados se hacen más caros. O sea, uno dice que se deteriora los términos de intercambio. Pero hay que tomar en cuenta también que Estados Unidos exporta petróleo, ¿verdad? Entonces no le va a afectar tanto ese tema como Costa Rica, por ejemplo, que nosotros importamos petróleo. Todo el gas, todo el petróleo, toda la gasolina que consumimos en este país viene de afuera. Entonces, si los precios son más altos, pues nada, tenemos que pagar más. Necesitamos más dólares para comprar la misma cantidad de barriles y eso nos va a afectar el tipo de cambio, como efectivamente está pasando ahorita. Necesitamos más dólares para comprar la misma cantidad de cosas. Entonces demandamos más dólares. Las instituciones, Recope demanda más dólares. Entonces presiona el tipo de cambio al alza. Y por eso ustedes han visto también que en este tiempo el tipo de cambio ha subido bastante y ya está casi en 700. Un día de estos llegó a 700, de hecho. Pero bueno, con intervención cambiaria se ha mantenido relativamente, o sea, sigue aumentando, pero a un ritmo no tan catastrófico, como si no hubiera habido una intervención tan grande del Banco Central, que es tema para profundizar bastante también en otro momento y es algo que ustedes van a ver bastante a lo largo de varios cursos de lo del mercado cambiario y cómo funciona. Pero sí, o sea, les dejo ese retazo, digamos. Otra cosa interesante de este modelo es qué pasa cuando hay inestabilidad política. Cuando hay inestabilidad política, cuando gana algún candidato que la gente dice que va en contra del mercado o que le da miedo al mercado, pónganle ustedes, no sé, cuando ganó Pedro Castillo en Perú el año pasado, por ejemplo, o lo que decían este año de si ganaba Petro, ¿verdad? Que andaban metiendo miedo con que el peso colombiano iba a estar en 4.000, en 5.000 pesos, porque la gente no le tiene confianza a Petro porque es comunista y no sé qué, toda esa vaina que dice la gente. La cosa es que cuando hay inestabilidad política, cuando no se tiene confianza en la economía o en algún resultado electoral, pasa una cosa que llamamos salida repentina de capital. O sea, la gente en este país dice, hey, no, esta cosa está muy inestable, nosotros mejor saquemos la plata del país, ¿verdad? O sea, salgamos del país. Bueno, muy poca gente se va del país, de verdad, pero sí saca la plata del país. O sea, eso ha pasado muchas veces. Si hay mucha inestabilidad política, yo digo, no, ¿para qué voy a tener mi plata, no sé, en México? Si aquí la cosa está tan terrible, mejor la meto en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa según el modelo cuando hay inestabilidad y ustedes quieren sacar más dinero del país? O sea, ustedes venden los activos mexicanos que tienen y compran activos, no sé, estadounidenses o costarricenses, yo qué sé. Em, según el modelo, según el modelo, la curva de salida neta de capital cuando hay esta inestabilidad se mueve hacia la derecha, o sea, a la misma tasa de interés, ustedes quieren sacar más dinero del país, venden sus activos, no porque la tasa de interés haya cambiado, sino porque ustedes perciben que el país es más inestable. Entonces, a la misma tasa de interés, la curva se nos mueve. Asimismo, la demanda de fondos prestables se mueve a la derecha, porque recuerden que
salida neta de capital o esa demanda de salida neta de capital repercute aquí, porque esta demanda ¿qué es? Es inversión más salida neta de capital. Y a la misma tasa de interés vamos a querer sacar más dinero del país. Entonces se mueve tanto la demanda de fondos prestables como la salida neta de capital o la curva de salida neta de capital. ¿Cuál es el resultado? Sube las tasas de interés, ¿verdad? Tenemos un nuevo equilibrio, se va a invertir más, o mejor dicho, va a salir más plata del país, ¿verdad? Sube la tasa de interés, se movió la salida neta de capital hacia la derecha, sube la tasa de interés, entonces hay una porción de la gente que quiere sacar su plata que dice, no, la verdad es que con esta nueva tasa de interés yo me quedo, pero hay otra que efectivamente va a sacar su dinero al final. ¿Qué significa esto? Para sacar su dinero del país, tiene que ofrecer, voy a hablar desde México en este caso. Estoy un poco cambiante, yo sé, perdón, pero estábamos con que en México hay mucha inestabilidad. Entonces yo saco mi plata de México. ¿Qué significa esto? Ofrezco más pesos mexicanos en el mercado cambiario. Todo lo cual significa que para equilibrar este mercado que ahora tiene un exceso de oferta, baja el tipo de cambio real. Los bienes mexicanos se hacen más baratos. El peso mexicano se hace más barato. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado al final? La inestabilidad política generó mayores tasas de interés, mayores salidas netas de capital, mayor oferta de pesos mexicanos en el mercado cambiario y una depreciación. Entonces, cuando ustedes escuchen que hay algún resultado electoral o algo que a la gente le da miedo y que va a sacar la plata, normalmente el tipo de cambio al otro día se deprecia. Por ejemplo, el año pasado, cuando ganó Pedro Castillo, se depreció de una manera relativamente anormal el sol peruano con respecto al dólar. Y eso se explica como con esta salida de capital. Cuando cuando Gran Bretaña, cuando Reino Unido salió de la Unión Europea, la libra esterlina se depreció con respecto al euro, porque la gente vio que había mucha inestabilidad, cambia sus activos británicos por activos europeos, ¿verdad? Y se deprecia el tipo de cambio. Decían lo mismo aquí, no sé, como, no sé si han escuchado eso de si gana Villalta, van a ver qué pasa con el tipo de cambio, no sé qué, porque, o sea, la gente en teoría va a percibir más inestabilidad, pero bueno, con Rodrigo Chávez la cosa no está mejor tampoco, o sea, también se depreció un montón la moneda, y es que las razones por las cuales se está depreciando la moneda en este momento en buena medida escapan del control político que se pueda tener. O sea, el hecho de que el petróleo sea más caro, pues nadie aquí lo puede controlar, simplemente hay que acomodarse y se van a demandar más dólares, o sea, es más difícil mantener el tipo de cambio estable. El Banco Central va a decidir después si usa de sus reservas monetarias para estabilizar ese tipo de cambio, pero esa ya es otra vuelta. No, no, el presidente no decide cuál va a ser el tipo de cambio. Ay, y no puede decidirlo. Ay, el hecho de que viniera una pandemia, de que haya menos turistas que traigan dólares al país, que es una oferta de dólares, ¿verdad? Va a afectar también el tipo de cambio, el turismo no se ha estabilizado, no ha llegado a los niveles prepandémicos tampoco. Estamos esperando varios préstamos internacionales, o sea, hay varias razones para pensar que el tipo de cambio en el mediano plazo va a seguir depreciándose, ¿verdad? Al menos por un tiempo. Y bueno, todo eso también lo podemos explicar con este modelo, sobre todo en el caso de que haya inestabilidad. En Colombia, cuando ganó Petro, al final el tipo de cambio no se había, no, o sea, no es que subió como decía la gente para asustar, entonces a lo mejor no fue tan terrible, ¿verdad? No una huida de capital tan grande como se esperaba. Eh, pero, o sea, la cosa que quiero que vean es que cuando hay mucha inestabilidad política, cuando hay algo especial que está pasando que genera desconfianza, ustedes pueden esperar o como una medida de esa desconfianza, ustedes deberían ir a verse el tipo de cambio, a ver si se deprecia, como para ver esa salida neta de capital. En Argentina, cuando hay crisis, bueno, el tipo de cambio normalmente está regulado, pero la gente va a intentar sacar sus activos de Argentina lo más rápido posible y eso genera una depreciación de la moneda. ¿Ok? Vean en México en el 94, que era el caso de estudio, dólares por cada peso mexicano, ¿verdad? Ese es el precio del peso mexicano, se tira para abajo en un lapso relativamente corto, ¿sí? Se deprecia como un 50%, no, de 30 a 20 hay como un 33%, ¿verdad? Y luego sigue bajando.
Otros casos, Asia en el año 1997, vean, eso es el tipo de cambio, ¿verdad? ¿Cuántos dólares me dan por moneda nacional? Eso se tira para abajo. Rusia en el 98, podemos hablar de Argentina, ese es el que iba a decir, Argentina en el 2002, ¿verdad? Perú en el 2021, aunque obviamente el caso de Perú no es tan terrible, ¿verdad? No es tan abrupto. Simplemente hubo en un día, el día después de las elecciones, una depreciación anormal, pero tampoco es que se disparó el tipo de cambio, o sea, tampoco fue tan así. Pero se relacionan todas estas cuestiones de inestabilidad política justamente con esa salida neta de capital y con esa búsqueda que van a tener las personas en situaciones de riesgo y de inestabilidad de vender sus activos nacionales y comprar extranjeros. ¿Ok? Entonces, ¿qué estábamos viendo hoy? Al final, ¿en qué quedamos? Bueno, el superávit comercial o el déficit va a estar determinada al final por lo que pasa con las decisiones de ahorro, de inversión, con el déficit del gobierno, eh, con las curvas de salida neta de capital o las decisiones que tengan las personas por sacar la plata del país y el mercado cambiario, ¿verdad? Esto no es de este capítulo, pero bueno, no está de más decirlo. El estándar de vida va a estar determinado por el crecimiento de la productividad. Bueno, esto es más como una conclusión también de esta parte de largo plazo, ¿verdad? En el largo plazo, ¿qué nos va a hacer vivir mejor? Bueno, mejorar la productividad y la capacidad que tenga el país de producir bienes y servicios, ¿verdad? No por el crecimiento de las importaciones, no es que si ustedes tienen un déficit comercial más grande, es que van a crecer menos o que van a vivir menos bien. No, no funciona así. Lo único que hace que un país tenga mejor calidad de vida es mejorar la capacidad que tenga ese país para producir bienes y servicios. ¿Ok? Esa es la lección de largo plazo, ¿ok? Más importante de todo esto que hemos hablado en este tiempo. ¿Ok? Una salida repentina de capital, sobre todo como consecuencia de alguna inestabilidad o algún evento político importante de incertidumbre, provoca incrementos en la tasa de interés real y una fuerte depreciación. ¿Ok? Como los casos que hemos visto antes, ¿verdad? Y esos efectos de largo plazo nos los va a explicar bastante bien este modelo. ¿Ok? Entonces, nada, este es un pequeño resumen, tal, mercado de divisas, mercado de economía abierta, y vean que todo esto que hemos estado hablando lo sacamos simplemente con 3 gráficos. Entonces, el modelo es bastante elegante en ese sentido, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué nos va a conectar el mercado de fondos prestables con el mercado de divisas? La salida neta de capital, ¿verdad? Que funge tanto como parte de la demanda de fondos prestables como oferta en el mercado cambiario. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es la clase, está acá. Voy a dejar de grabar.